Jasmine conducía por el bulevar en su nuevo Mercedes, el regalo perfecto para su 20º cumpleaños. Cuando aparecieron luces intermitentes detrás de ella, se detuvo, confundida pero cooperativa. 2 oficiales se acercaron. Sus expresiones se endurecieron instantáneamente al ver su rostro. En cuestión de minutos, la estudiante universitaria se encontró esposada en la acera. Los oficiales que la atacaron no tenían idea de cómo terminaría el caso. Una cálida brisa de verano susurraba a través de las ventanas abiertas del reluciente Mercedes mientras Jasmine Williams conducía por el Boulevard Westlake. Hace apenas 3 días, sus padres la habían sorprendido con el vehículo para su 20º cumpleaños y aún no podía creer que fuera suyo. La noche había sido perfecta. Una cena con sus amigos de la universidad para celebrar haber pasado sus exámenes parciales. Risas llenaban el restaurante de moda del centro mientras hacían planes para las vacaciones de primavera. Ahora, mientras las luces de la calle se encendían contra el cielo del crepúsculo, Jasmine subió un poco la música y se dirigió a casa. Tamborileaba con los dedos contra el volante de cuero. El destello repentino de luces azules y rojas en su espejo retrovisor la sobresaltó. Jasmine revisó su velocímetro. No estaba excediendo el límite de velocidad. Confundida pero tranquila, puso la direccional y se detuvo en el bordillo. Bajó el volumen de su música y se dirigió a la guantera donde guardaba su registro. 2 oficiales salieron del auto patrulla, acercándose lentamente por ambos lados de su vehículo. Jasmine bajó su ventana, ofreciendo una sonrisa educada que se desvaneció rápidamente al notar sus expresiones severas. El oficial más alto, su placa de identificación decía Reynolds. Se inclinó hacia su ventana. Su rostro se endureció cuando sus ojos se encontraron. El oficial Reynolds exigió su licencia y registro. Su tono era cortante y acusatorio. Cuando Jasmine preguntó educadamente por qué la habían detenido, Reynolds se enderezó e intercambió una mirada significativa con su compañero, el oficial Benson, quien estaba observando desde el lado del pasajero. Jasmine entregó su documentación, sus manos firmes a pesar de la creciente inquietud en su estómago. Había sido criada para mantener la calma durante las interacciones policiales. Sus padres se habían asegurado de eso. Los oficiales se alejaron del auto, reuniéndose mientras examinaban sus papeles bajo el haz de una linterna. Cuando regresaron, la atmósfera había cambiado de rutinaria a hostil. A pesar de que su nombre coincidía perfectamente con el registro del vehículo, el oficial Reynolds declaró que los papeles eran obviamente falsificados. Su compañero se quedó de pie con los brazos cruzados, irradiando sospecha. Jasmine trató de explicar que el auto era un regalo de cumpleaños de sus padres de hace solo unos días. Ante esto, el oficial Benson resopló fuertemente, haciendo un comentario sobre que gente como ella no podía permitirse tales vehículos de lujo a través de medios legítimos. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el oficial Reynolds le ordenó salir del auto. Confundida y cada vez más asustada, Jasmine obedeció. Salió a la acera donde Reynolds inmediatamente la giró y le puso esposas en las muñecas. En cuestión de minutos llegó una grúa, sus luces amarillas añadiendo al caos de la escena. Jasmine observó con incredulidad mientras su regalo de cumpleaños era cargado en la plataforma, mientras el oficial Benson hablaba por su radio, usando frases como sospechoso de robo de auto y documentación fraudulenta. Una pequeña multitud se había reunido ahora, sus rostros iluminados por las pantallas de los teléfonos mientras capturaban video de la joven esposada junto al auto de lujo. Jasmine pidió repetidamente llamar a sus padres. Su voz se mantuvo firme a pesar de la humillación que ardía dentro de ella. Cada solicitud fue recibida con desprecio. El oficial Reynolds declarando que tendría mucho tiempo para hacer llamadas en la estación. En la estación,
Yasmín fue fotografiada, le tomaron las huellas dactilares y la pusieron en una celda con otras 2 mujeres. Cada vez que un oficial pasaba, ella educadamente solicitaba su llamada telefónica. Cada vez era ignorada o se le decía que esperara. Cuando el oficial Reynolds finalmente se acercó a su celda, Yasmín se levantó con esperanza. En lugar de concederle la llamada, le informó que los ladrones de autos no merecían privilegios telefónicos. Otros oficiales en la estación comenzaron a notar la situación. Una oficial mujer sugirió a Reynolds que siguieran el protocolo adecuado y permitieran a la joven hacer su llamada telefónica. Reynolds insistió en que este caso era diferente y requería manejo especial. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad en Rosewood Hills, Michael y Catherine Williams estaban sentados en su sala de estar. El reloj en la repisa de la chimenea mostraba mucho después de medianoche. Catherine caminaba por los pisos de madera dura, su teléfono celular apretado fuertemente en su mano mientras intentaba el número de Yasmín por 20ª vez. Michael se sentó en el borde del sofá. Su compostura habitual se resquebrajaba con preocupación. Su hija nunca había perdido el toque de queda sin llamar. Algo estaba mal. Catherine contactó a su amigo de toda la vida, el detective Marcus Johnson. Él les aconsejó esperar hasta la mañana antes de presentar un reporte de persona desaparecida, prometiendo hacer algunas investigaciones discretas mientras tanto. Ninguno de los padres durmió esa noche. Cuando el amanecer se alzó sobre su espaciosa casa, el timbre sonó frenéticamente. Michael abrió la puerta para encontrar a Tasha, la compañera de cuarto de Yasmín en la universidad, sin aliento y agarrando su teléfono. Irrumpió en su vestíbulo. Sus palabras salían a borbotones mientras les mostraba un video que ya se había vuelto viral durante la noche. Ahí en la pequeña pantalla estaba Yasmín, su hija, siendo esposada junto a su Mercedes de cumpleaños. El rostro de Michael se puso pálido mientras Catherine tomó el teléfono. Su compostura profesional se quebró momentáneamente por la vista de su hija esposada. Con la evidencia del video en mano, Catherine inmediatamente llamó al detective Johnson otra vez. En cuestión de minutos, él había rastreado a Yasmín hasta la 3ª comisaría, confirmando que había sido retenida durante la noche sin poder contactar a nadie. La voz del detective llevaba una nota de enojo. Catherine y Michael llegaron a las puertas de la comisaría justo cuando abrían para el día. El sargento de guardia reconoció a Catherine inmediatamente. Rápidamente los dirigió al área de detención, donde encontraron a Yasmín sentada en un banco, el agotamiento y la humillación evidentes en su postura. La reunión fue emocional, pero breve. Catherine cambió sin problemas de madre preocupada a profesional legal, exigiendo hablar con los oficiales involucrados y el capitán de la comisaría. La estación se volvió inusualmente silenciosa, mientras ella caminaba por los pasillos. Los oficiales intercambiaban miradas preocupadas mientras se extendían susurros sobre quién acababa de entrar. Lo que los oficiales Reynolds y Benson nunca anticiparon cuando decidieron atacar a una joven mujer negra en un auto de lujo era que Catherine Williams no era solo cualquier madre preocupada viniendo a recoger a su hija. Ni siquiera era solo cualquier abogada con conocimiento superficial de procedimientos policiales. Catherine Williams era la fiscal general adjunta del Estado, específicamente dirigiendo la división que investigaba y procesaba casos de mala conducta policial. Durante 15 años, había construido una reputación por ser meticulosa, inflexible y exitosa en hacer responsables a oficiales corruptos. Y ahora, su propia hija se había convertido en víctima del mismo comportamiento que había dedicado su carrera a combatir. Dentro de horas de la liberación de Yasmín, Catherine había reunido toda la evidencia. Los videos virales de transeúntes, declaraciones de testigos en la escena y, lo más condenatorio de todo, el propio metraje de vigilancia de la comisaría,
mostrando el flagrante desprecio de los oficiales por el protocolo y los derechos civiles de Yasmín. La demanda que Catherine presentó envió ondas de choque a través del departamento. Asuntos internos, enfrentando repentinamente un escrutinio intenso de la oficina del fiscal general, lanzó una investigación exhaustiva que descubrió un patrón perturbador. Los oficiales Reynolds y Benson eran conocidos por este tipo de actos. Sus registros disciplinarios, previamente sellados y protegidos por acuerdos sindicales, revelaron múltiples quejas civiles que habían sido sistemáticamente enterradas por superiores comprensivos. La investigación se expandió más allá de solo los dos oficiales para examinar la cultura de toda la comisaría que había permitido que tal comportamiento continuara sin control. 6 meses después de esa fatídica parada de tráfico, los oficiales Reynolds y Benson se pararon ante un juez, despojados de sus insignias y enfrentando múltiples cargos de violaciones de derechos civiles. El departamento implementó programas obligatorios de entrenamiento contra prejuicios usando el caso de Yasmín como material de estudio en la Academia de Policía. El dinero sustancial del acuerdo de la demanda fue usado para establecer un fondo de defensa legal para víctimas de perfilado racial. Los oficiales que pensaron que estaban castigando a una joven mujer negra por conducir por encima de su estación, en su lugar, catalizaron su propia caída y provocaron un cambio duradero en la comunidad que habían jurado proteger. Yasmín regresó a la universidad con un nuevo propósito, cambiando su especialidad a prederecho y siguiendo los pasos de su madre. ¿Y usted, qué haría si fuera testigo de alguien siendo injustamente atacado por aquellos que juraron proteger y servir?